Vamos a continuar falando do futuro do viño de Galicia con Alejandro Padín, que ten un currículum, pese a súa xuventude, que xa fai difícil podelo presentar brevemente, porque tanto el, de Casta le viene al galgo, escribía unha vez sobre el no medio de Carmen, precisamente en Vinetur. Fillo de Luis Padín, xa ten moito camiño andado, pero el tamén leva percorrido un grande tramo. Ele é enxeñeiro de desarrollo de produtos, que non sei moi ben dentro de que ramo de industria, si aeroespacial, si de vías, si de minas, pero sí que se entende o que efectivamente el desenvolveu ao largo da continuidade co negocio familiar, desenvolveu un gran produto que podíamos calificar como generador de relato e de comunicación do viño de Galicia, porque ele é director de Padín Eventos, pero a vez tamén é un dos autores que elaboran a guía de viños e destilados de Galicia, que é un lujo, e é un lujo non por o seu maravilloso formato, o seu enorme número de avaliacións e de entrevistas e de catas, sino porque non todas as rexións vinícolas importantes teñen unha guía. Galicia, gracias aos Padín, ten unha guía, pero hai outras comunidades autónomas, algunhas das que temos en mente como maiores produtores de viño históricas en España, e non teñen unha guía propia. Están encuadradas dentro das grandes guías nacionales, como o Proensa, el País Aguilar, o Peñín, ou algunhas outras, pero non teñen unha ferramenta propia que, ademais de avaliar e gradar e divulgar, que é o objetivo dunha guía, os viños galegos sempre incluyen elementos de creación e de creatividade, como a edición deste ano, que nos fai unha reconstrucción por inteligencia artificial de como sería o carácter de algunhas das nosas castes, que son algo poético digno de Rosalía de Castro. Bueno, o vedes, ten moi desenvolto o produto, pero ademais controla moito, e é unha auténtica persona, unha eminencia, pero moi divulgativa a hora de explicar os intríngules e os vericuetos do viño en Galicia, tanto en producción como o ano pasado tuvo ocasión xa de explicar aquí ese parámetro tan importante que é o valor litro por exportación, no que seguimos escalando, gracias a Dios, o valor engadido litro en exportación, seguimos escalando postos en Galicia, e hoxe nos vai a falar de por onde vai o conto, das tendencias de consumo do viño en xeral e do viño galego dentro dese marco xeral, que é un pouquiño o que nos pode abrir os ollos tamén de por onde vai vir o futuro. Así que, sin máis, Alejandro Padín. Bueno, pues moitísimas gracias. Primeiro por estar aquí, porque, bueno, se vos parece, vou pasar ao castelán, porque un dos moitos defectos que teño é que son de Coruña, e en Coruña o noso linguaxe nativa é o castelán, e sinto-me un pouco máis cómodo. Bueno, primero daros las gracias por estar aquí a la 1:30, que ya apetece un vino, no escucharme a mí, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Es difícil, porque cuando hablamos de tendencias de consumo voy a trufarlo un poquito con opiniones personales, pero sobre todo lo que vamos a ver son gráficas, muchas gráficas, ¿vale? Muchos datos de distinta índole, según el contexto que estemos viendo, pero, como ya digo, va a ser un poquito, puede parecer un poquito denso, pero al final vamos a intentar hacer una visión conjunta, no solo ni mucho menos del vino de Galicia, o de las tendencias de los mercados naturales de Galicia, sino sobre todo de tendencias internacionales, porque es algo que al fin y al cabo acaba arrastrando, y cada vez más con la globalización, a todos los mercados. Y si nos llevamos las manos a la cabeza y nos sorprende que de repente, del día a la mañana, los vinos que antes se vendían muy bien, ahora ya no se venden tan bien, realmente, si hubiésemos estudiado un poquito las cifras, veríamos que eso se lleva cuajando desde hace mucho tiempo. Bueno, lo primero es decir que ni el consumo ni la producción son estáticos, en ningún caso, ¿vale? Podemos hacer estos saltos, ¿vale?, que son muy llamativos, pero que son reales. Los egipcios tomaban principalmente vinos edulcorados y aromatizados, donde el origen no era tan relevante. Bueno, hay excepciones siempre. En el British Museum de Londres encontramos incluso cierres de ánforas que ponían el productor, el año y la finca incluso de producción. Pero lo más normal es que fuesen vinos edulcorados y aromatizados, donde el origen, pues ya digo, no era tan relevante. Quizás el primer vino de Grand Cru, dentro de esa categoría de gran viña o gran paraje, podemos hablar del Falerno, muy mencionado por Plinio y otros grandes documentistas históricos romanos, había otros, y en ese caso ya el estilo del vino era diferente, era un blanco añejo de la variedad Aminea, ¿vale? La variedad blanca Aminea. Aunque los vinos más preciados, al ser añejos, no tenían color blanco, sí que es cierto que la variedad oriunda, según estos grandes, Plinio el Viejo y demás, era una variedad blanca. Vamos a dar un salto muy grande, ¿vale? Ya digo, voy a poner un poco en contexto. Intentaré ir más rápido, luego si tenemos dudas lo vamos viendo un poquito más. Burdeos,
Tinto. Hemos visto que al principio, hace miles de años, en los egipcios hablábamos de vinos edulcorados, nos hablaba de color. Los romanos ya había alguna segmentación de color, aunque realmente hasta la Edad Media no es cuando empezamos a hablar de vinos blancos, vinos tintos, sino que antes lo que se hacía, se mezclaba la uva que se tenía y se producía el vino, como una bebida, bueno, pues más de necesidad nutricional que no tanto hedonística. Esto es algo que tenemos que cambiar en nuestra cabeza, ¿vale? Cuando analizamos el pasado tenemos que entender que el vino era un alimento, ni siquiera por el aporte calórico que suponía, sino sobre todo y fundamentalmente porque era un antiséptico y era la mejor manera de mantenernos hidratados sin los riesgos que suponía consumo de agua, sobre todo en grandes desplazamientos, donde llevábamos agua que a los cabos de unos días pues te podía causar una diarrea o cualquier tipo de problema que acababa siendo fatal. Entonces el vino, y en gran medida el vino es vino con uva, es precisamente porque es una de esas pocas frutas que consigue acumular entre el 20 y el 30% de su peso en azúcares y por lo tanto su fermentación nos permite tener una bebida con mayor grado alcohólico y mayor capacidad de asepsia del agua. Por eso nos gusta tanto el vino, que también es importante saberlo. La pregunta es, Burdeos, ¿es tierra de tinto o de blanco? ¿De qué es? De tinto, vale. ¿O no? Todo esto es coyuntural. No hay tierras de tintos y zonas de blancos. Depende del mercado, casi siempre. Lo que pasa es que como estos ciclos tienden a ser de 2 o 3 generaciones aproximadamente, parece que lo que hicieron nuestros abuelos y nuestros padres llevan siendo toda la vida así, y ni mucho menos. Hoy veremos gráficas de consumo de las últimas décadas, y veremos que cambia mucho. Pero ni siquiera retrocediendo solo 60 años, sino que nos vamos al siglo XVII, en Burdeos. ¿Cuál era el vino demandado en el Burdeos del siglo XVII? Pues otra vez, la respuesta, como buen gallego, es depende. Si eras inglés, el claret, un tinto ligero de suelos principalmente gravosos. Era principalmente lo que demandaba el mercado inglés. Realmente no estoy hablando un poco de Burdeos de sus orígenes. Había viñas en la época romana y realmente el gran boom de Burdeos es en el siglo XII, con determinados acuerdos políticos que perteneció durante un tiempo a Inglaterra y fomentó ese comercio. Pero en el siglo XVII resulta que ya no son los ingleses los grandes comerciantes de Europa. Y salen la gran potencia de aquel momento, los neerlandeses, donde 3 de cada 4 barcos que comerciaban en Europa del Norte pertenecían a la flota neerlandesa. Y sin embargo el perfil que buscaban estos era completamente distinto. No les gustaban esos tintos ligeros de suelos gravosos. De hecho lo que querían eran blancos dulces, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque los neerlandeses venían de siglos atrás comerciando con Alemania, con los vinos del Rin. Y los vinos del Rin eran básicamente blancos dulces. En gran medida esto influyó muchísimo en Burdeos. De hecho, la mecha de azufre se llama también mecha holandesa porque la trajeron ellos. Una práctica que seguramente aprendieron en Alemania durante el siglo XVI, siglo XVII, y que permitía estabilizar los vinos mucho más tiempo. Sobre todo, como ya decimos, los vinos blancos. Por eso los neerlandeses tenían ese gusto por ese perfil de vinos. ¿Qué sucede? ¿Que dónde van los neerlandeses? Los neerlandeses eran los comerciantes más inteligentes en el siglo XVII. Y para que veáis cómo la faceta comercial puede influir sobre la faceta de producción, son los que convencieron a toda la zona de Barsá-Sauternes de convertir las viñas que tenían de tinto fundamentalmente para nutrir al mercado inglés, a pasarlo a blancos, plantando semillón, sauvignon blanc y las variedades que tenemos hoy en día. Pero en el caso de los tintos también consumían tinto. ¿Y qué tintos gustaban a los neerlandeses? Pues aquellos denominados como palus. Palus es el término que tenían las tierras negras drenadas con mucho aluvión cerca de las riberas del río. Eran tintos oscuros de tierra aluvial, totalmente contrapuestos al de los ingleses. Luego a mayores también llevaban mucho vino ordinario para destilar. En Jerez no se llama holandas a los vinos, a bebida previa a la crianza en barricas por un casual, sino que fueron estos comerciantes holandeses los que establecieron ese sistema de destilación para optimizar el espacio en el barco. Llevaban menos volumen de espacio, con mayor concentración alcohólica, lo que les permitía luego llegar a destino con unos gastos por grado alcohólico más bajos. Y en aquel momento, insisto, no era tanto una bebida hedonista, que empieza a configurarse a partir de este siglo, como sí un alimento fundamental en la asepsia de otras bebidas. Bueno, vamos a dar un pequeño salto para ver cómo precisamente el comercio depende de varias perspectivas. Esto es solo para ponernos un poquito en materia, para entender que no hay una regla de oro y que el modelo que te sirve para un mercado no te sirve para otro. ¿Vale? Hice un estudio el año pasado sobre cartas antiguas de vino, las primeras. La primera es esta de 1790, realmente 1790-1792, de Berry Frère, Restaurateur Maison Égalité, es de París.
Son las primeras cartas de vinos, como tal, en restauración gastronómica. Los restaurantes gastronómicos surgen en este siglo. A principios de siglo ya estaba descomponiendo un poquito la monarquía y toda la estructura que había en torno a ella, y los chefs se quedaron sin trabajo y montaron restaurantes gastronómicos en Francia. Pero realmente, tras la Revolución Francesa en 1789, es cuando todos esos restaurantes gastronómicos afloran. Y con el afloramiento de restaurantes gastronómicos surge el acompañamiento de los vinos. Esta es la primera carta. Pues esto aquí para verla un poquito. Los vinos los tenemos aquí. Perdido los vinos. Vinos blancos y tintos, ¿vale? Que tenemos aquí. Y luego vinos licorosos. Hay algo recurrente. Yo he estudiado decenas de cartas antiguas. Esta es de Francia, pero he estudiado de Francia, de Austria, de Suiza, de Estados Unidos. De hecho, tengo una presentación solo en concreto de eso. Pero hay 9 grandes zonas que son bastante recurrentes en todas ellas, ¿vale? Madeira, Porto, Burdeos, Borgoña, Champán, Jerez. Alicante aparece en algunas también. Y después, muy importante, Rheingau y Mosel, ¿vale? Que Rheingau se llamaban Hock en aquel momento. Bueno, si atendemos a esta primera carta, lo que podemos ver es que los vinos más caros tienden a ser los licorosos. De hecho, el vino más caro es una media botella de vino de Constancia. Qué curioso, un vino de Sudáfrica. Fíjate, primera carta del vino en el mundo, y el vino más caro de esa primera carta del vino en el mundo en Francia, que si hay alguien chauvinista en ese mundo es Francia, es un vino de Constancia, de Sudáfrica. Costaba un 30% más que Clos de Beaugau, ¿vale? Un 30% más que Clos de Beaugau. Costaba básicamente 4 veces más que un Chablis. Costaba, pues viendo por aquí otro, Champán. Mira, Montrachet. Costaba casi el doble que un Montrachet, ¿vale? Hoy, el vino de Constancia, ¿cuánto vale? ¿Alguien lo sabe? Es difícil de encontrar en los mercados incluso. Todo es cíclico. Lo seguiremos viendo. Si hay un mensaje que quiero que nos quedemos es que el mundo del vino no es estático. Y lo que pensamos que lleva así siendo toda la vida, cambia. Y cambia cada vez más rápido, ¿vale? Este es un pequeño ejemplo de una carta de vinos. Pero bueno, tenemos, como ya digo, muchísimos más. Alemania, Austria, Nueva York, Francia, bueno, ya me pierdo. Suiza, Inglaterra, un montón de ellos. ¿Qué pasa? Sí hay algunos patrones que son más o menos recurrentes. Cuando estudio estas cartas de vino me doy cuenta que en Estados Unidos los vinos más habituales en cantidad y en precio son los dulces y fortificados. Los vinos más habituales en cantidad y en precio en Francia son los tintos. Y los vinos más habituales en cantidad y en precio en Alemania son los blancos. Era difícil hablar de tendencias internacionales, las comunicaciones estaban muy lejanas, la globalización como tal no existía, pero cada mercado tenía su propia identidad. Y para vender en cada uno de esos mercados tenías que entender la identidad de ese mercado, si no, lo llevabas crudo. Esto, que ya pasaba en el siglo XIX, sigue pasando hoy en día. No podemos pretender vender con los mismos códigos y el mismo mensaje en un mercado que en otro, porque hay mercados más maduros y otros menos maduros. Un ejemplo que ya sabía en el siglo XIX, que no está nada inventado. Champán. Bueno, esta fotografía es la primera fotografía, la fotografía que pongo yo, que es del cuadro de Cena de Ostras, de 1729, me parece recordar. Poquito después de que permitiesen la segunda fermentación en botella por edicto real. Bueno, se ve aquí un tapón volando, ¿vale? Esto que veis aquí es un tapón de champán volando de aquí abajo. En el siglo XIX, la misma Maison de Champagne tenía dosajes distintos para el mercado que aquí va destinado. Inglaterra eran los que le gustaba más seco, entre 22 y 66 gramos litro. Estados Unidos, un poquito más, 110, 165. Francia, 165. Alemania, más de 165 gramos. Escandinavia, 200 gramos litro. Rusia, entre 250 y 330 gramos litro. Era bastante dulce, ¿vale? Tiene cierto sentido. Los mercados más tradicionales y que más valoraban ese producto son los que les gustaban los más secos. ¿Por qué? Porque ya tenían una tradición histórica. De hecho, sabemos que las primeras segundas fermentaciones deliberadas, documentadas, son de principios del siglo XVII en Inglaterra, en las tabernas donde se añadía melaza al vino tranquilo de champán. Por tanto, a medida que el mercado va madurando, vamos demandando productos más secos. Y hoy en día a nadie se le ocurre llevar un espumoso a Rusia de 250 a 330 gramos litro. Vale, bueno, a Rusia hoy a nadie se le ocurre llevar nada, pero vaya, entendemos. Y esto que fue en el siglo XIX ha ido evolucionando. Nada, insisto, nada es estático. Antes os hablaba del vino de Falerno, ¿vale? Fue el primer Grand Cru hace 2000 años. ¿Alguno estuvo en la viña, en Montemáximo, creo que se llama la montaña? Estuve hace 2 años para ver el famoso viñedo de Falerno. Joder, hace 2000 años era histórico. No hay nada. Hay una IGP y una DOP y casi no hay viña por ningún lado. No te enteras que estás, salvo que lo hayas buscado previamente y hayas ido ahí explícitamente. Y no ha pasado tanto, y todos conocemos Falerno, oh, qué mítico Falerno. Hoy en día no hay nada. Los sitios o se mantienen vivos y activos o desaparecen. Y ya digo, cada vez más rápido.
Lo que hay que tener en claro, que los gustos no son estáticos y que cada mercado tiene sus particularidades, hoy y siempre. Y ahora empezamos ya con las gráficas, ¿vale? Que va a ser un poco difícil, pero que nos va a explicar un poquito todo. Os pongo aquí debajo lo que supone la gráfica, lo voy a ir leyendo, y la fuente. Son muchas fuentes distintas, ¿vale? La mayor parte de ellas las saqué de la Asociación de Economistas del Vino de Estados Unidos. Pero son muchas fuentes diferentes, que son informaciones que se van a ser complementarias. Algunas más a nivel macro y otras más a nivel micro. En este caso es el consumo global per cápita en litros. En color rojo es de vino, el color amarillo es de cerveza, el color azul es de destilados. Fijaros que hay un punto de ruptura. Antes de la década de los 60 el vino estaba por encima del consumo de litros totales respecto a la cerveza. Y en la década de los 60, a punto de entrar en los 70, hay un quiebro. Y la cerveza nos pasa por la derecha. Y el vino va hacia abajo. Y lo vemos aquí, 2023, el vino va exactamente igual para abajo. Esto porque ha sido, en gran medida, porque el mundo del vino, que lo tuvo todo en el pasado, hoy en día no tiene los márgenes comerciales que tiene la cerveza para publicidad, fundamentalmente. Pero también hay pequeños hitos que pueden pasarnos desapercibidos y que son fundamentales y estructurales en entender el mercado al que vamos destinados. Hay una cosa que hay que tener bastante en consideración, creo yo. Para que una zona vitivinícola perdure en el tiempo, no vale con la pasión. La pasión dura 10, 20, 30 años, una generación. ¿Qué problema hay ahora mismo? ¿Sabéis la edad media de los viticultores de Galicia? 64 años. Es la edad media de los viticultores de Galicia. Solo por detrás de los 67 que tienen en Canarias, ¿vale? Que están más envejecidos. ¿Por qué no hay relevo generacional? No es un problema de Galicia, ojo. Hace un mes estaba en Borgoña, pregunté a 3 o 4 mesons que contratan mano de obra, no tenían mano de obra. Era imposible conseguir mano de obra. Y lo que veías en la viña, que la viña nunca duerme en Borgoña, que siempre dicen lo mismo, eran todos del norte de África o del este de Europa. Si no hay una profesionalización, si no hay un relevo generacional en la matriz, que es el desarrollo de materia prima, como es la uva, ¿cómo va a haber un negocio real? Es imposible. Entonces, para que haya un negocio real hay que estudiar todo esto, hay que ver la viabilidad. De la pasión y de la ilusión no se vive siempre. Se vive hasta que se te acaba la pasión y la ilusión. Si queremos que una zona perdure, lo que hace falta es que sea rentable. Y para que sea rentable hay que saber a qué mercado voy destinado y qué puedo ofrecer yo al mercado. Todas las regiones vitivinícolas tienen algo que ofrecer, absolutamente todas. La pregunta es si son conscientes y cómo canalizan esa información. En el caso de la cerveza, uno de esos hitos que hubo también, que fue muy importante, que vemos aquí un pequeño, bueno, este crecimiento aquí hay un pequeño más de tendencia, y aquí sobre todo en el 2003, 2004, a principios de este siglo. Fijaros que, ¿os acordáis de las primeras cervezas sin alcohol? Es un pequeño ejemplo, pero es bastante relevante. ¿Qué decíamos de las primeras cervezas sin alcohol? ¡Pah! Literal, esto no es cerveza, esto es una mierda, que se lo beban ellos. Las cerveceras, después de 4, 5, 10 años desarrollando cervezas sin alcohol, dejaron de hacer cervezas sin alcohol porque el consumidor dijo, ¡puaj! No. ¿Y hoy qué decimos de las cervezas sin alcohol? Bueno, están mejor. Dale, no te colocan. Pero a nivel organoléptico están mucho mejor. Pero eso no es relevante en realidad, no es una cuota de mercado interesante. Sabéis que las bebidas alcohólicas no se pueden publicitar en eventos deportivos, ni de ocio, por motivos obvios. La cerveza sí. ¿Por qué? Porque es 0,0. Y todas las cerveceras que se publicitan son 0,0. Claro, de repente estás dejando de recibir inputs del vino, ya no solo hablo a nivel demográfico, que ahí entraríamos en otro debate, sino que no puedes publicitar el vino en ningún canal donde habitualmente el consumidor de vino consumía vino. Yo recuerdo los partidos de fútbol que podías ir en la década de los 90, al principio de los 90, veías a la gente, o a los toros, con la bota. Y pasándose la bota y bebiendo todos la bota. Y a partir del 2000 no existe la bota. ¿Qué hay? Cerveza. Todo cerveza. Ya tu entorno no consume vino. Para empezar, en un evento de distensión, que es para lo que es el vino. No solo para mover la copa y mover la cabeza mientras. No, el vino está bien para disfrutar. Y en ese momento es cuando nos damos cuenta, o yo me doy cuenta sobre todo, que la cerveza está a años luz del vino y no es por el producto. La primera cerveza que vosotros tomasteis, no sé vosotros, a mí me resultó amarga y un punto desagradable. Le acabas cogiendo el gusto. ¿Por qué? Pues porque socialmente la vas tomando poco a poco y te vas acostumbrando absolutamente a todo. Pero de facto es un sabor amargo. Y en principio los sabores amargos tienden a ser desagradables. Pero te acostumbras absolutamente a todo. La cerveza tiene margen comercial para llegar, y ha sabido llegar, al consumidor. Con las latas, que también supuso un gran debate en el sector de la cervecería, el llevar productos en latas, ya pioneros. En bebidas sin alcohol o con alcohol muy bajo, pioneros. En publicidad directa, en quitarle esa parte tradicional. ¿Es tradicional la cerveza? Joder, tiene la misma edad que el vino o más. O sea, los primeros datos que yo encuentro de fermentaciones vinculados con la cerveza son de unos pequeños compuestos vinculados con
con matrices de carbohidratos que se encontraron en Jordania, en unas excavaciones arqueológicas, y datan de hace 12.000 años, 1.000 años antes de la domesticación de la vid como tal. Por lo tanto, es un producto extremadamente antiguo, pero es un sector que ha entendido que esto es un negocio. O es rentable o de la pasión se vive el tiempo que se vive. Y muchos lo sabéis, que tenéis seguramente viticultores, que no hay relevo generacional y esa viña cuesta cogerla, cuesta mucho mantenerla. ¿Vale? Y no hay que perder esa perspectiva, porque en el momento que perdemos esa perspectiva, la zona desaparece, absolutamente. Borgoña vende muy bien el discurso que hay que vender de pequeño viñerón, máxima producción, respeto por la viña, pero o es rentable o no vale para nada. ¿Y cómo es rentable? Porque venden pues, los vinos más caros del mundo. Wine Searcher hace una lista todos los años de los vinos más caros del mundo por botella. De los 10 primeros, 9 son de Borgoña. El más caro es de Musigny de Leroy. Bueno, si veis de Leroy, es un productor, una productora que tiene la mayor parte de la cuota accionarial de Romanée Conti, y en todas las zonas de Borgoña el vino más caro es de Leroy, siempre, permanentemente. Aparte de esos 9, hay uno que es un TVA, un Trochem de Alemania, pero bueno, es Borgoña. Los vinos más caros del mundo en Borgoña. El problema es, la pregunta ¿es reproducible ese modelo? ¿Vamos a tener los mismos efectos que va a tener Borgoña por reproducirlo? Veremos algunos casos, también ejemplos, pero no me lo voy a saltar. Poniendo un pequeño escaparate, antes hablaba de cifras totales, globales, el mundo del vino en consumo. Esta gráfica es lo mismo, pero centrado solo en Estados Unidos. Y vemos exactamente lo mismo. La cerveza, la cuota es en color amarillo, y el vino en color rojo, y los espirituosos en azul. Los espirituosos, las bebidas destiladas, están ganando terreno, no solo al vino, sino también a la cerveza. Es algo que parece que nuestro único enemigo, entre comillas, es la cerveza. No, si lo que va a crear ascenso es la bebida de espirituosos. Podemos decir, no, es que la gente quiere bebidas cada vez con menos graduación alcohólica. No es cierto. Los destilados cada vez van aumentando más y más en consumo. Cada vez más. Entonces, hay que analizar bien todo esto. No vale siempre decir que nos machacan la cerveza, tiene mucho... No, no, no. Si está perdiendo cuota la cerveza. De hecho, este año, y esto es un paradigma que habría que ver, porque igual estamos en un cambio de ciclo, es el primer año en la secuencia de los últimos 20 años en que el consumo del vino en España ha aumentado un 0,1%, pero ha aumentado, y el de la cerveza ha bajado un 0,1% también. Es posible que haya ligeros vasos comunicantes entre un segmento y otro, pero el tiempo lo acabará diciendo. Pero como dije antes, no todos los mercados son iguales. Esta gráfica es lo mismo, desde 1955 de consumo, pero en Dinamarca. Vale, voy a ir poniendo gráficas de distintos mercados para que veáis cómo, en según qué mercado, una cosa influye más o menos. Otra vez estamos, destilados, línea azul, en Dinamarca, los destilados a partir de la década de los 70, para abajo. ¿Por qué? Porque se han puesto leyes muy férreas contra el consumo y una gran campaña de promoción desde las administraciones públicas para no prohibir, pero sí dificultar el acceso a las bebidas de alta graduación alcohólica, porque el problema que tenían, sobre todo en los países del norte, es problemas de alcoholismo vinculados con este tipo de bebidas. Y fomentaron el consumo de vino como alternativa, y en este caso el vino se ha disparado. La cerveza ha caído a partir de la década de los 90, y el vino se mantiene como la bebida principal dentro del consumo en Dinamarca. Es relevante para ese mercado, pero no para otros. Lo que sí tiene que darnos claro también otra vez, que aunque el mercado es asimétrico, las tendencias internacionales acaban arrastrando a todos los países. No podemos decir que eso no me afecta a mí, porque tarde o temprano acabará afectando a vuestro territorio y a vuestro mercado. Dentro de la fotografía que puse antes del consumo global per cápita en litros, ¿vale? El per cápita, voy a quedarme con estos últimos 20 años, ¿vale? Los primeros años de este siglo. Y vamos a aumentarlo y vamos a ver ya por distribución de color. Vale, ya sabemos que el vino va para abajo en consumo. Ahora vamos a analizar, hemos visto un poquito por qué, vamos a analizar qué tipo de vino dentro de esa estructura es el que mejor está resistiendo la evolución. Bueno, el rosado se mantiene más o menos estable, ¿vale? En consumo, está pues 6 veces por debajo del resto de vinos. Aquí hubo un cambio en el 2000. Durante la década de los 90 del pasado siglo, el vino blanco era hegemónico, ¿vale? A nivel mundial, de consumo mundial. Dejemos de pensar en España, ¿vale? A nivel mundial era hegemónico. A partir de los años 2000, el tinto se vuelve más hegemónico. Hasta hace 10 años. Eso de que, ostras, este año de repente, es que la gente no quiere tinto, quieren todo el mundo blanco. Este año, ¿cómo que este año? Hace 10 años que ya se podía ver. Hace 10 años que había un cambio de ciclo. ¿Por qué no nos damos cuenta de las cosas hasta que lo tenemos justo delante? Fijaros, ¿qué pasa? Que el diferencial cada vez es mayor. Cada vez es mucho mayor, pero esto ya nos está explicando que hay que estudiarlo. Y esto es una tendencia desde el 2000 hasta
el 2013 aproximadamente, 2012 o 2013. 10 años, ni siquiera una generación. Fue muy rápido, por lo que os dije antes. Cada vez se va catalizando más y cada vez va más rápido. La globalización hace que las tendencias internacionales aprieten mucho más. ¿Por qué esta tendencia? ¿Por qué se ha acelerado tanto? Hay muchos motivos. Cambio generacional, hábitos de consumo, podemos decirlo todos los que queramos. Pero para mí el principal es el cambio climático. Los veranos cada vez son más largos, hacia adelante y hacia atrás. Tú cuando hace 20, 30 grados o 35, 40 grados fuera, no te tomas un tinto Gran Reserva. Te tomas un vino con mayor acidez, más fresco. El consumo de blanco viene de la mano también del aumento de las temperaturas. Y esto es no coyuntural, esto es estructural, viene para quedarse. Difícilmente vamos a volver a los consumos anteriores. Esto hay que entenderlo, por mucho romanticismo que tengamos, por mucho que nos guste el tinto, por mucho que nuestros padres tomasen tinto. Estos son tendencias internacionales, mundiales. Para que veáis el reflejo. ¿Y Alemania qué hace? ¿Blanco o tinto? Depende. Otra vez. ¿Qué estamos aquí? ¿Os acordáis de la gráfica que enseñé antes? A partir del año 2000. Mirad, el año 2000 aquí. Antes del año 2000, la barra amarilla significaba la plantación, las hectáreas de plantación de blanco. La barra roja, las hectáreas de plantación de tinto. Antes del año 2000, en Alemania, la mayor parte de uva plantada, de lejos, 2/3 partes, era blanco. De repente se empieza a reconvertir viñedo y a partir del año 2000, cuando el consumo internacional demanda tinto, Alemania reconvierte su viña. Y tiene ya casi 2/3 partes, se invierte. 2/3 partes, bueno, aumenta, no se invierte, pero va aumentando el consumo de tinto y la plantación de tinto. Aumentando, 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 hasta que solo supera en 1/3 el consumo de blanco. Y de repente, a lo largo de esta década, va otra vez recuperando lo anterior. Esto es un flujo, año a año, marcado de plantación de viña en Alemania, que se van adaptando al mercado. Lo vimos con champán, lo vemos con la plantación de viña en Alemania, y lo tenemos también, bueno, en hábitos de consumo de Estados Unidos. En la década de los 60, este grueso que veis aquí son vinos de dulces y fortificados. En la década de los 60, el 75% del consumo en Estados Unidos era de dulces y fortificados. Veíamos que las cartas del siglo XVIII, del siglo XIX ya marcaban esto. Pero, ¿qué pasa? Va cambiando. 20 años después, apenas se beben este tipo de vinos. De 40 años después, menos. Y hoy en día, un 2,3%. ¿Y qué ha ganado la cuota de mercado? Los vinos de mesa. Bueno, vinos de mesa. Vino regular, vino blanco, vino tinto, vinos no fortificados. Y champán y espumosos. Ha ganado un poquito de segmento. Pero sobre todo, los vinos tranquilos. Claro, lo veíamos en las cartas. Los mercados están en constante evolución. Y como el mercado está en evolución, las zonas más tradicionales se adaptan. Burdeos, decíamos la pregunta. ¿Blanco o tinto? Otra vez, depende. Estas son gráficas de plantación de viña en Burdeos, en el Giron, en la década del 31, bueno, del 30, en el año 31, 38, 45, 50, bueno, entre el año 30 y el año 60, la mayor plantación de viña en Burdeos era blanco. La mayor. ¿Qué sucede? Cambio de ciclo y de consumo. A principios de siglo, casi todo tinto, 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 mayormente. ¿Qué está haciendo ahora? Están haciendo una reconversión. El albariño se ha permitido y amparado hace 2-3 años, se está estudiando, están trabajando con variedades nuevas como la Merlot Blanc, viendo a ver cómo se desarrolla, la Sauvignon Gris trabajándolo un poquito más, la Semillon desde luego replantándola y muchos Chardonnay, sobre todo en Entre-de-Mer. Están en constante evolución, las zonas no son estáticas. Rioja, blanco tinto. Tinto, ¿no? Bueno, pues acaba de hacer hace 2 semanas un salón de vinos blancos de Rioja en Madrid. Una presentación para grandes sumilleres de Valencia, de grandes blancos de Rioja. Pero no empezó ahora. Yo recuerdo anuncios hace 10 años escuchando en la radio ya que Rioja hablaba, bodegas de Rioja o de Ribera del Duero, hablando de sus grandes blancos. Hombre, Galicia es principalmente, bueno, ahora ha cambiado, era consumidor de tinto mayoritariamente, pero van evolucionando con el tiempo. Y el día de mañana Rioja sacará la bandera del mejor blanco de España. ¿Por qué? Porque lo han visto venir y van reconvirtiendo y van trabajando. Y están hablando mucho de la Maturana blanca, y están hablando mucho de las virtudes de guarda de la Viura, y se está trabajando en esa línea porque van con el mercado. ¿Vale? Y eso es algo que a nosotros nos falta mucho, nos falta muchísimo. Otro ejemplo, el año pasado estuve, para que veamos un poquito cómo va la cosa, luego compararemos gráficas de precios internacionales. El año pasado estuve en Nueva Zelanda y en Australia, viendo un poco el tema este de la producción. Y me llamó la atención ver una máquina, que nunca la había visto, arrancando viñas de cuajo completamente. Una viña entera, una viña que tenía más de 60 años. Estaba, ¡bumba!, metía ahí, era como un toro mecánico y ¡brrr!, arrancaba toda la viña y a la mierda. Y digo yo, ostras, ¿qué pasa aquí? Estaba enferma, no sé, no entiendo. Y pregunté a un productor biodinámico que está delante, a Cirilo,
que tiene la viña más vieja de Garnacha y de Sira del mundo, y de Sira no, de Garnacha. Y le pregunté y me dijo que lo que estaban haciendo era arrancar. ¿Por qué? Porque era más rentable este año plantar pistacho. Y la tendencia en los últimos años era que la viña era dejar de ser rentables. ¿Son viticultores? No. ¿Qué son? Agricultores. Pero el mercado del vino también funciona así internacionalmente. Luego veremos las gráficas. Es de los vinos más caros exportados del mundo a Australia. ¿Por qué? Si no les tiembla el pulso a la hora de arrancar una viña de 60 años. Porque lo ven como negocio. Y gracias a eso lo están vendiendo más caro. Lo ven como negocio y con eso consiguen venderlo caro. Si solo vemos como pasión, está muy bien, pero ya he dicho esto, no hay recurrencia. A mí lo que me gustaría es que mis hijos, mis nietos, vengan a Ribeiro dentro de 40, 50, 60 años y sigan viendo un Ribeiro activo, vivo, no un falerno. Bueno, como ejemplo, para que veamos que esto, bueno, ponemos Vinetour, fíjate, que salió antes Carmen, arranca miles de hectáreas de viñedo por la crisis del vino. Esto, marzo del año pasado. Miles de viñas arrancadas. Miles. ¿Por qué? Porque no hay rentabilidad. Porque les cuesta más y porque tienen subvenciones. Para evitar llenar el mercado y saturar el mercado de vino de Burdeos, que se desplomen los precios y que de esa manera pues tengamos una crisis económica que perdure en 10 años. Entonces, arranca o destila directamente. Lo mismo, Rioja, 18 de agosto de 2023. El gobierno de Rioja subvenciona la destilación de 17,5 millones de litros para no matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué se está haciendo ahora? Reinjertar a toda pastilla. Reinjertar con yemas. Hay un equipo de mexicanos que contrata una empresa francesa que tiene una tasa de supervivencia del 98%, que es una auténtica barbaridad. Simplemente con yemas. El otro día estaba yo en Monterrey y estaba Chico de Mandín, fui a ver a Chico de Mandín y tenía fuera del bar a un grupo de 3 portugueses sacando yemas para reinjertar en plantas. ¿Hacia qué variedades? Tintas. ¿Por qué? Porque Chico se ha especializado en tinto y hace unos tintos que son auténticamente gloriosos. ¿Pero es la realidad del mercado? Vemos que no. Pero hay cabida para todos. O sea, los mercados, estos mercados asimétricos, yo os voy a marcar tendencias internacionales, pero luego cada uno tiene que ver qué encaje tiene su propio vino, su estructura empresarial y sus objetivos de empresa también. Con la globalización se acelera la homogeneización. Por eso, lo que pasaba en Burdeos hace 60 años no afectaba a Rioja directamente, sí indirectamente, pero en el mismo año, de repente perdemos viña en Burdeos y tenemos que destilar en Rioja también. Cada vez más las tendencias internacionales nos afectan a todos, a todas las escalas además. Perfil de nuevo consumidor. Pongo 2 asiáticos, no es casual. Y ahora vamos a entrar en materia bastante interesante. Lo primero es esta gráfica. Esta gráfica está basada en el consumo de Estados Unidos, porque tienen gráficas absolutamente para todos. Está hecha por Statista Consumer Insights en 2024, es muy reciente. Es una gráfica en la que se preguntó a un conjunto de consumidores, creo recordar que era un total de 26.000, de los cuales 3.000, una cantidad bastante relevante, eran consumidores de vino. Entonces se les hizo las mismas preguntas a todos. ¿Qué otros intereses? ¿Cuáles son tus principales intereses? Las gráficas de porcentaje son en qué están interesados principalmente. Un consumidor normal, lo más interesado que está es en películas, series y, bueno, la televisión y música. ¿Vale? El del vino, el consumidor del vino, tiene la franja naranja. El consumidor normal tiene franja gris. La media de todos es que el 50% les gusta las películas. En el caso del vino, 55%. No es relevante. ¿Vale? En el caso de comida y cenas, paradójicamente tampoco es tan relevante. Les gusta a todos, consuman vino o no consuman vino. Un 9% más a los que consumen vino. Bueno, un 9% ya es interesante. Pero hay 3 grandes hitos, hay 3 grandes intereses donde el consumidor del vino está muy por delante del consumidor regular, como son la salud y fitness. Esto aquí tenemos una gran ventaja, el consumidor lo quiere, tenemos un gran problema. El vino no deja de tener etanol, que es una toxina, que estamos muy optimizados para descomponerla, gracias a la ADH y a LDH, son 2 enzimas que tenemos hiperdesarrolladas, a la altura de la mosca de la fruta. Ningún otro animal puede descomponer el ADH, el etanol, como los seres humanos, pero eso es para otro día. Pero sí que es cierto que hay una tendencia en medicina, de hecho, la semana pasada estaba yo en el Douro, visitando varios productores y me hablaban de que hay una campaña impresionante en el Consejo, bueno, en el Instituto de Viño de Oporto, que hay una campaña brutal por parte de médicos portugueses para desaconsejar cualquier consumo de vino. ¿Vale? Atiende, lógicamente, a instrucciones de lobbies, porque a mí no me parece normal que te prohíban eso y que luego estés todo el día a barbitúricos para poder dormir, a barbitúricos para poder quitarte la depresión y el estrés. Igual si tomases un poco más de vino, dormías mejor.
Es que no es coña, es una toxina que a tu perro se la das y lo matas, el ser humano podemos descomponerla a un nivel muy alto. Por una cuestión biológica, que empezó hace más de 50 millones de años, pero eso es otra película. Otro interés en el que los consumidores de vino están muy por encima respecto al consumidor normal es los viajes. Al consumidor del vino le interesa un 13% más que a un consumidor regular. En la salud, un 12%. Una paradoja, insisto. Y las finanzas y economía. Un 11% más le interesa al consumidor del vino respecto al consumidor normal. ¿Esto qué implica? Si lo llevamos al sector del vino, ¿cuáles son las tendencias? ¿Dónde tenemos un nicho? ¿Dónde podemos atacar más? Cruzando ambos sectores. Salud y fitness, vinos ecológicos y biodinámicos, en clarísimo ascenso. En viajes, enoturismo, que habló antes Carmen magistralmente, e identidad propia. Cuando hablamos de viajes, es conseguir darle a esa persona la sensación de que tomando un vino está viajando a ese territorio. Eso es factible con zonas que tienen un desarrollo del terroir muy alto. De eso hablamos con Luis hace un par de años, no lo voy a meter hoy aquí, pero Galicia dispone de un concepto terroir altísimo, ¿vale? En base a los 4 pilares fundamentales del terroir. Y por otro lado, finanzas y economías, lo que implica que la gente que sabe de finanzas, que esté interesado por la economía, es decir, gente que suele tener más poder adquisitivo, busca calidad en el vino. De poco nos vale si trabajamos todo y hacemos un vino maravilloso que no sabemos llegar a este consumidor. Hay que llegar a él, ¿por qué? Porque es lo más eficiente. Si nos emperramos en nuestro mercado natural va a fluctuar, va a cambiar. Si nosotros podemos atajar y llegar a este consumidor, el nivel de eficiencia que tenemos es altísimo y de conversión de cliente. Bueno, poniendo un poquito, ecológico y biodinámico, ¿cuál es la fotografía real? La fotografía real, esta es las viñas certificadas en biodinámica en el mundo, en hectáreas, ¿vale? Son muchas fuentes distintas, Decanter, Biodin, bueno, un montón de ellas. Vemos que, curiosamente, la viña en mayor cantidad en biodinámico del mundo se encuentra en Francia. Bueno, no es curiosamente, en realidad era de esperar, ¿vale? Es una tendencia que se gesta, bueno, con bastante fuerza, aunque fue Rudolf Steiner en la década de principios de siglo, realmente no empieza a funcionar a nivel de viña hasta los 80, bueno, pues con grandes como Nicolas Joly y otros que arrancaron por ahí. Pero la segunda zona que más cantidad produce es España. España es el segundo país del mundo con mayor en números totales, ¿vale? En hectáreas totales. Tenemos el mayor viña del mundo. Bueno, pues es lógico entonces que tengamos la mayor cantidad de hectáreas de biodinámico. Y dentro de lo que es ecológico, que son conceptos distintos, desde 2017 aumentó un 33% la viña ecológica en España. El cambio climático, que trae muchos problemas, no necesariamente tienen que ser todo desventajas. Podemos adaptarnos. Hay que adaptarse. Es una circunstancia que nos viene impuesta. No podemos hacer nada. Podemos llorarnos y lamentarnos o podemos adaptarnos. ¿Qué se está haciendo para adaptarse al cambio climático? Primero, está favoreciendo el consumo de vinos más frescos. Ergo, está facilitando la entrada de vinos de Galicia, que tienden a ser más frescos que el resto del mercado nacional. El cambio climático está aumentando, entre otras cosas, las temperaturas, lo que puede facilitar, y reduciendo las lluvias, lo que puede facilitar también pues, el desarrollo de agricultura ecológica, que hasta ahora es bastante complicada en Galicia, aunque se está haciendo con algunos viticultores que están ya cogiendo el punto de forma bastante magistral. Entonces tenemos ahí algunas ventajas. Tiene también muchas desventajas, como vemos, las heladas, ¿vale? Que lo estamos viendo estos días. Hubo una helada gorda este lunes, que además estuve allí en Burdeos, en San Emilión, hubo una helada gorda que arrasó con bastantes viñas, y el problema no es tanto las heladas. Nicolas Joly me comentaba, el año pasado estuve con él en Culé de Segan, y me comentaba que había heladas una cada 10 años antes, que ahora las heladas son 2 o 3 cada 10 años, cada década. No es que haya más heladas, es que la brotación cada vez es más temprana y las heladas afectan de forma mucho más dura. Antes con un pequeño brote, bueno, pues había un pequeño rebrote y ya está. Mirad cómo están ahora la viña. Cuando tenemos mucho calor en marzo, en abril suele venir alguna cosilla. Tocó helada en Burdeos esta semana, crucemos los dedos para que no venga, pero hay que ir adaptándose también a esas condiciones. Dentro de esto, vamos a ver el mercado principal de consumo de vino del mundo, que es Estados Unidos. ¿Qué importaciones de vino orgánico tuvo en 2023? En este caso es el Bureau, Bureau me sale en francés, pero el Bureau of Census de la Trade Online de USA. Y en este caso, si os fijáis, el mayor valor sobre producción de vino orgánico que tiene Estados Unidos es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el que importa, o sea, en Estados Unidos importa mucho más vino orgánico de Nueva Zelanda de lejos que de ningún otro país. Fijaros, 126.960, solo en blanco. Sumando el tinto, 127.000. ¿Vale? Esto está en miles de dólares. Es decir, son 126 millones de dólares. No hablamos de cantidad, hablamos de valorización.
Luego lo cruzaremos con todas estas gráficas, se van a acabar cruzando de una manera u otra. Veremos que es recurrente, hay patrones que son identificables. Alguno diría que Nueva Zelanda es el principal mercado de importación de vino orgánico de Estados Unidos. Pues difícilmente, y con esta distancia diferencial. Francia aún tiene por delante a Italia. España, ahí estamos, en un quinto puesto, porque sumamos mucho tinto. Pero fijaros que dentro del cómputo total, y esto es muy relevante, el vino orgánico importado por Estados Unidos es 6 veces más, bueno, más de 6 veces más, 7 veces más casi, blanco que tinto. El mercado orgánico demanda más blanco que tinto. También es más difícil de hacer. Quizás por eso, porque tiene un valor diferencial. Porque es más fácil diferenciar muchas veces un vino blanco orgánico que un tinto orgánico. Quizás por eso el mercado lo valora más, no lo sé, habría que estudiarlo. Otro patrón, calidad. Vale. Y aquí lo vemos en lo que es Borgoña, blanco de Borgoña. Ya que estamos hablando de blanco, vamos a centrarnos en blanco. ¿Cuáles son los mercados del blanco de Borgoña? Pues principalmente son estos. Voy a poner los 10 primeros, estos 10, ¿vale? Estos de aduanas de la República Francesa, este dato. El primero es Estados Unidos, es el principal mercado. El segundo, Reino Unido, Japón, Canadá, Bélgica, Hong Kong, Suiza, Suecia, China y Dinamarca. De los 10 principales mercados de Borgoña, 3 son asiáticos. 3 de esos mercados son asiáticos, de los 10 principales. Y el tercero es Japón. Vaya, parece que se está metiendo por aquí algo de Asia. ¿Qué está pasando? Bueno, luego lo veremos. ¿Qué busca el nuevo consumidor? El precio medio de la viña en Chablis. Si estamos hablando de precios de mercado, de cantidades de mercado y de perfil de vino. Pero ¿cómo está afectando esto también a los precios en viña? ¿Cómo está afectando esto a todo el tejido productivo? Fijaros el salto que hay aquí. Estos son Borgoña, son las viñas de Chablis, ¿vale? Las viñas de Chablis, los precios en los últimos 30 años. La línea por hectárea, precio por hectárea. La viña en azul es Borgoña genérico, dentro de lo que es Chablis. La línea en gris es Petit Chablis. La línea en amarillo es Chablis. Y la línea en naranja, perdón, es Chablis. Y la línea en amarillo es Chablis Premier Cru. ¿Qué significa esto? Que a partir de la década de los 90, a partir de 97, 98, sobre todo 98, hay un salto brutal por la valorización del suelo de Chablis Premier Cru. El resto han ido creciendo, pero no al mismo ritmo. Quiere decir que el mercado cada vez demanda más calidad. No es solo la marca Chablis, es Chablis Premier Cru. Esto es lo importante, con un salto también muy relevante a partir del 2010-2011. ¿Qué vimos que pasaba en esta fecha? ¿Qué pasó en esta fecha? Que la demanda internacional cambió al blanco. ¡Bumba! Otro disparo para arriba. Esto en beneficio directo de los productores de uva. Si has sabido entender los mercados internacionales y sabes posicionarte, puedes aumentar el valor en toda la cadena, no solo en la comercialización del vino. La pregunta es, ¿el consumidor quiere origen o calidad intrínseca al origen? Porque hablar de origen es muy fácil. Lo pones en la etiqueta de dónde viene y ya está. Pero hay una calidad que respalde ese origen. Ese es el problema. Muchas veces pensamos que no, que la solución es hacer un estrato de calidad, nada más, una pirámide y ya está. Pero hay que aportar valor cualitativo a esa pirámide. Si no, no vale de nada. Y veremos ejemplos. Bueno, aquí pongo primero la guía de vinos que hago. En el 2020, todas las catas que se catan a ciegas. Son grupos multidisciplinares. Vienen sumilleres de estrellas Michelin, enólogos, directores técnicos de consejos reguladores, distribuidores, periodistas. Viene mucha gente, 40 a 50 catadores todos los años, que catan a ciegas. No es mi criterio porque a mí me apetece. Son catas a ciegas. ¿Qué sucede? Que hace 4 años, en la guía del 2020, decidimos poner en las medallas, en cada una de las fichas de los vinos, de dónde procedía la uva de esos vinos. ¿Vale? Y los delimitamos como vino de zona, es decir, un vino regional que puede ser de una subzona o de un territorio conjunto. En naranja, vino de lugar, barra parroquia, barra ayuntamiento. Y en verde, vino de parcela. Para designar no calidades, simplemente trazabilidad de uva, ¿vale? Porque no podemos decir si es mejor un vino de parcela respecto a un vino regional. Hoy tengo gráficas ya de los últimos 4 años con catas a ciegas de miles de vinos y podemos empezar a sacar algunas conclusiones. Os voy a poner una pequeña fotografía de esa primera trazabilidad de uva, ¿vale? Que hicimos. Lógicamente preguntando a los bodegueros. Yo ahí ya, si mienten, es cosa suya. Yo no puedo tener una fiscalización. Soy un particular, no puedo hacer eso. Pero cada uno me da la información que quiere. Pero sí que es cierto que viendo el conjunto, alguno pues dirá lo que le da la gana, pero viendo el conjunto tenemos gráficas y datos estadísticos. Los grandes oros, dentro de todos los grandes oros que tuvo la máxima puntuación en la guía, el 37,86% eran vinos de parcela, de una única parcela.
El 41,75 eran vinos de pueblo, o paraje, o parroquia, ayuntamiento, como queréis llamarle. Mientras que los regionales eran el 20,39%. Vale. Entonces, clasificar solo por la punta de la pirámide como los de la parcela, hay una clara tendencia. Es importante, los mejores vinos suelen venir de parcelas únicas o de varias parcelas del mismo pueblo. Normalmente suele hacerse así, pero tampoco podemos desechar ese 20% que sigue aportando un valor muy alto. Porque no podemos intentar implementar una cultura que no es la nuestra. Tened en cuenta que cuando hoy, claro, Borgoña no se configuró del día a la mañana. En el 36, las primeras denominaciones de origen que nacen en el seno de Borgoña, con distintos meses, septiembre, noviembre, fueron un 30% de las actuales. ¿Vale? Actualmente hay 84 denominaciones de origen, pues fueron 30 y algo, más o menos, más del 30%. Son del 36. La denominación de origen Borgoña, como tal, nace un año después, en el 37. Es una denominación de origen que nace de dentro para afuera. De primero la viña y luego ya se van haciendo otras denominaciones alrededor de la viña. Pero nació de dentro para afuera. El modelo de fuera para adentro es el que se está intentando imponer desde hace muchos años en casi todas las regiones vitivinícolas. Y como se está imponiendo, en algunos casos con éxito y en algunos casos como fracaso. Veremos un ejemplo de éxito y un ejemplo de fracaso. Pero no solo es emular el sistema borgoñón, porque tiene una idiosincrasia muy particular y es muy difícil de replicar. Luego veremos. Las platas, los vinos de parcela de plata, en ese mismo año, suponían el 18,33%. Claro, si tú metes todos los vinos de parcela en la punta de la pirámide, hay parcelas que no tienen calidad. ¿Por qué? Y pasa mucho. Porque tú tienes una parcela nueva, de nueva plantación, y haces un vino de segunda gama hasta que la viña ya tiene cierta edad. Y cuando tiene cierta edad, puedes empezar a meterlo en tu trucupage o mantener el vino de gama, pero el vino no va a ser el mismo. Aquí en Ribeiro pasa, hay muchos vinos que vienen de parcela y lo sacan como una segunda gama, sencillamente. ¿Por qué? Porque la viña tiene 5 años y no da calidad. ¿Es vino de parcela? Sí. ¿Es de calidad? Pues no. Y otras veces tienes aquí tanto minifundismo, tienes 4 o 5 parcelas con las que apenas llenas un depósito, ¿puede ser como vino de parcela? No. ¿Tiene calidad? Indiscutiblemente que va a tener calidad. 4 o 5 viñas de más de 80 años. Por tanto, es un modelo que es difícilmente reproducible. Ahora bien, hay fórmulas. Hay fórmulas y se puede llegar a hacer, pero hay que estudiarlo. Un ejemplo de fracaso fue la legislación alemana de 1971, donde se hizo, no lo voy a pronunciar, la concentración parcelaria, ¿vale? Son muchas consonantes seguidas para mí. En esa concentración parcelaria se definieron los Großlagen, bueno, en primera instancia, aparte de los pueblos vitivinícolas, las subregiones, se definieron los Großlage, que es un término distinto al que entendemos de hoy en día por Großlage, era distinto en el 71, y los Einzellage, que son las viñas particulares. Fue un auténtico desastre. ¿Qué se hizo? Trazabilizar la uva, pero realmente desde un punto de vista germano. No se hablaba de calidad, solo se decía de dónde venía la uva, no qué calidad tenía. Esto se arregló con la última ley que entró en vigor en 2021, que están conviviendo la del 94, que es una revisión de esta, y la de 2021, pero que realmente no está en la práctica aún ejecutiva, que acabará siendo obligada a partir de 2026. Este sistema, utilizando esta concentración parcelaria, imita el modelo del VDP, de la pirámide de calidad, que sí es un modelo de éxito, porque tiene un valor diferencial, que lo vemos ahora. Bueno, dentro de la ley de 1994, que es la que está conviviendo con la de 2021 ahora mismo, que se basa en la concentración parcelaria del 71, definen 44 subzonas distintas, 13 grandes regiones vitivinícolas, los Ampackeviet, 44 subzonas. Comuna distrito donde se vinifica. Großlage, que es un conjunto de viñedos de una zona, lo que llamaríamos un paraje. El problema es que la mayoría de estos Großlage se crearon de la nada, ficticios y sin trazabilidad histórica. Los Einzellage, que son viñas específicas, pero más de 5 hectáreas, lo cual dejó fuera a viñas históricas. Luego hicieron un pequeño remiendo con los Katastellage en 2014 para coger estas otras. Bueno, remiendo sobre remiendo. Cuando no se plantea bien una estructuración comercial, al final eso acaba siendo una chapuza y genera más confusión que otra cosa. Para que veáis la confusión que genera, un ejemplo, ¿vale? De leer la legislación alemana, por ley. 13 Ampackeviet, esta es la región, vale, te lo puedes conocer, Reichensen, solo hay 13, no es tan difícil sabértelo. Esto es un Bereich, que es una subzona. ¿Cómo sabes tú que eso es una subzona? ¿Os conocéis las 44 subzonas de Alemania? Bueno, pues tienes que saber un poquito cómo leer la etiqueta. No pone Bereich en ningún lado, como sí aparece en Borgoña, que tiene algunos puntos que también son confusos con el nombre de algunos pueblos y viñas. Por otro lado tenemos el Ortsteil, que es el pueblo en el que se elabora, y esto de aquí es un Großlage. El término que acompaña esto es un Großlage, es un conjunto de viñas, que normalmente es un vino de paraje, pero casi siempre los Großlage solían ser de dudosa calidad, de bastante dudosa calidad.
Y sin embargo, en este lado aparece otra palabra que es distinta, que es un Einzellage, que es un vino de parcela, en este concreto Pettental, que es una de las viñas más míticas de Alemania, de Reichenstein. ¿Cómo sabéis en la etiqueta que un vino es mejor que otro? ¿Os conocéis las 2.606 Einzellage que hay? ¿Os conocéis los más de 150 Großlage que hay? Es imposible. Entonces, esto lo único que hace es generar confusión. Por eso es tan difícil leer las etiquetas de vino alemán y por eso no ha conseguido este modelo funcionar. No ha funcionado. Entonces, hay que entender los fracasos, pero también los éxitos. Esto fue un ejemplo de éxito. La escala del VDP, imitando el estilo Borgoña. ¿Y dónde está el valor diferencial? ¿Por qué esto sí y lo otro no? El Gutswein, vino regional. Ortswein, Village. Erzlage, Premier Cru. Großlage, Grand Cru. ¿Qué pasa? Que Großlage, al final, como la demanda de blanco es cada vez mayor, sacan otra cuña que cada vez tiene mucho más éxito, que es el GG, Großgebäck, que va impreso en la botella, bueno, en relieve. ¿Por qué en Borgoña sí funcionó Grand Cru y en VDP sí funcionó Großlage? Si de facto es lo mismo, decir de dónde viene la uva, pero aquí, ¿por qué tiene más calidad? No tiene más calidad porque sí. Hay un factor diferencial. El factor diferencial es la historia. Tú no puedes decir que un viñedo es mejor porque haya un productor que lo hace bien. Tienes que decir que un viñedo es mejor porque históricamente ha sido mejor. Porque hay documentos que lo avalan y certifican. Todos los Großlage, todos los GG, Großgebäck, que tenemos en el VDP, todos están acreditados por algún documento que acredita calidad máxima en esa viña. A veces tienen más o menos fuerza, ¿vale? Los del Palatinado del siglo XIX, de los impuestos bávaros, fueron determinantes en su día. Lo que tenemos en Mosela también escrito, en Rheingau, desde luego con los tratados comerciales que había durante el siglo XIX también. Hay zonas que son un poquito menos propensas a ello, Sajonia, Saal-Ultruk, hay menos y ya está, no pasa nada. Si tú como productor no tienes un Großlage, pero resulta que tienes un Erzlage, que es mucho más laxo en términos de historia, cerca de un Großlage, ya puedes cobrarlo más que si no tuvieses nada. Lo que hay que entender es que Borgoña tampoco se desarrolló esos criterios de calidad de un día para otro. Y hubo peleas, y hubo muertos. Las cosas no se consiguen fácilmente. Fueron años de transición hasta que se llegó a la determinación que un Grand Cru y máxima calidad en esta viña, pues pasas de un así, esta ya no tiene tanta calidad. ¿Y quién lo determina? La historia. Es el agente que falta siempre en estas clasificaciones. Viñedo histórico, tiene que tener historia. Si no tiene historia, difícilmente vas a poder acreditar una calidad superior a la de al lado. El mercado. Es algo que no se ha hecho habitualmente. En Rioja, el modelo que está aplicando de viñedos singulares está teniendo mucho éxito entre las bodegas para crear vinos de perfil medio alto y de alto ticket. Está funcionando muy bien. Pero en el mercado está generando también confusión. ¿Por qué? Porque aparecen cientos de marcas, cientos y cientos y cientos. Se pierde esa exclusividad que se pretendía. ¿Es un viñedo singular? Sí, viene de una única viña, pero ellos han parametrizado mucho y muy bien el trabajo en viña, el tema de regulación de podas, la calidad organoléctrica y del vino, pero no la trazabilidad en mercado. Para que un vino sea Grand Cru, tiene que ser por mercado demandado como tal durante generaciones. Si no, ¿quién es el que pone esos criterios? Y es la única manera, dolería, pero para mí es la forma de hacerlo. ¿Y cómo se puede hacer en Galicia? Yendo a todos los registros catastrales históricos de las iglesias, sobre todo. Ir a todas las iglesias y tener ratas de biblioteca leyendo todos los registros. Y que de repente aparece en un registro, en un documento del siglo XVII, se mete en la uva de la viña no sé qué, o de la zona no sé cuánto, ¡bumba! Ya tienes Grand Cru acreditado. Se mete viña de tal, ya tienes Grand Cru. Todo lo que aparezca, un nombre, un territorio mencionado en un escrito de más de 100 años, eso es lo que te va a validar. Tienes algo que lo respalda. Si no, no deja de ser lo mismo que hizo Alemania en el 71. Una concentración parcelaria y designación prácticamente aleatoria. O una fotografía de actualmente que están haciendo las bodegas. La nueva legislación alemana ya interpreta un poquito esto, pero lo hace mal otra vez, ¿vale? Porque no mete la historia, mete un poquito el modelo que tenía antes, pero mejorándolo. Vino de zona vitivinícola, vino región, que es como lo de subzona prácticamente, Ort, que es vino de pueblo, y Lage, que es vino de viña única. Pero dentro de viña única define como viña única este criterio, Einzellage, Erzgebäck como primer cru y Großgebäck como Grand Cru. Pero lo único que diferencia estos tres parámetros es rendimiento por hectárea, utilizar únicamente variedades, vinos monovarietales, criterios que no aluden a la historia. Por lo tanto, ¿va a funcionar? Probablemente no. Porque el sistema del VDP es el que establece los parámetros de historia. ¿Por qué lo hicieron así? Pues intentaron imitar al VDP, el VDP les asesoró, pero claro, luego los grandes grupos no les interesa que los pequeños que tienen dominio sobre unas parcelas concretas tengan una legislativamente prioridad sobre otros.
Competencia internacional. ¿Dónde estamos en el mercado? Otra vez, volvemos a lo mismo. Nada es para siempre. No sé qué hora es, me estoy explayando mucho. ¿Voy bien? No, me estoy explayando mucho. Ya acabo. ¿Sabéis qué línea verde es esta? Esto es por los 4 principales mercados exportadores de vino del mundo durante el último siglo. Los principales exportadores de vino del mundo. La línea verde, que es el dominante durante medio siglo en exportación de vino del mundo, Algeria. Todos los demás aquí, de chiste, no se exportaba nada. ¿Hoy dónde está Algeria? Desaparecido. Todo es cíclico. Las cosas van y vienen. O estás en el mercado, aquí entran coyunturas políticas, Francia, Algeria, bueno, entran muchos parámetros, pero que no podemos ser exógenos a eso. No podemos pensar que nuestra viña la hacía mi abuelo, la trabajaba mi abuelo y siempre va a ser así. El mercado va fluctuando y o nos adaptamos o lo tenemos crudo. Y ahí vemos Italia, que ha superado por ahí, y España, bueno, pues está regulinche. Ahora veremos también el tema de calidad, porque eso es cantidad. Vamos a ver calidad. Esta gráfica ya la puse el año pasado, bueno, hace 2 años aquí. La he actualizado con los datos últimos de la OIV. Esto, lo que decías antes, Luis, que hemos aumentado en valor. Fijaros una cosa. Estos son los países países vitivinícolas que más exportan en cantidad del mundo. Dentro de los países que más exportan, puse los que venden más caro, ¿vale? ¿Cuáles son los que por litro venden más caro? España está de 11avo. Por delante tenemos a Francia como número 1, vale, todos podíamos imaginar, ¿no? ¿Cuál es el país que más caro exporta vino del mundo? Francia. Luego veremos una diapositiva que igual hay pequeños matices. Estados Unidos detrás, casi 5 euros. Nueva Zelanda en 4,5, Italia 3,58, Alemania, Portugal, Argentina, Chile, Australia, Sudáfrica y ahí en el fondo está España, ¿vale? Con un venta récord de 1,41 euros litro, ¿vale? Una locura. Hay que tener en cuenta que esto incluye graneles, no solo vino embotellado, graneles. Luego vamos a desglosar vino embotellado y veremos que hay matices interesantes. La particularidad es que, si os fijáis, todos los países de Europa que venden a buen precio, relativamente, el máximo que vende vino a granel, que es la línea esta, es Italia, un 17%. ¿Por qué? Porque históricamente siempre ha sido granelistas, hasta la década de los 90, que España entra en la Unión Europea y cambian el modelo de negocio. Pero siempre ha sido granelistas. Y España está en un 55%. Pero lo más llamativo es que Estados Unidos, vendiendo a 5 euros, está con un 43% de granel, que Nueva Zelanda está en un 41% de granel, que Argentina en un 23%, que Chile en un 39%, Australia en un 58%, Sudáfrica en un 56%. Y lo llamativo de todo esto es que los 10 países que más caro exportan vino del mundo, de los 10, 9, un 60%, son de Nuevo Mundo. Eso tiene que hacernos pensar que nuestros nuevos competidores ya no es... o sea, pensar que es tu vecino, hostia, créeme, no es tu vecino. Tu vecino es tu mejor aliado, porque es el que está permitiendo crear territorio. Porque aquí fuera tú no sales como Perico de los Palotes, aquí fuera sales como Ribeiro o como Galicia, ¿vale? Pero no sales como tú, yo particular. Porque eso, mientras tú seas carismático y simpático, te van a ir comprando. Y tus hijos son tan simpáticos como tú y carismáticos. El legado que les vas a dejar van a saber defenderlo, ellos también. Si no es así, vendías por pasión. No es un negocio rentable. Tus hijos se van a quedar en el territorio, porque para que se queden tiene que haber negocio. Y para eso hay que entender todos estos parámetros. ¿Galicia dónde se encuentra? Aquí, 3,29. Justo por detrás de Italia, pero por delante de Alemania. Estamos muy bien posicionados. Perdón, aquí es... Sí, Galicia está muy bien posicionado. Hace 20 años Galicia vendía 0,54. Hemos multiplicado por 6 el valor del vino gallego en exportación, incluyendo graneles, insisto. Incluyendo graneles, esta fotografía, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es pasar a la siguiente, donde vamos a ver sin graneles. ¿Qué ocurre sin graneles? Pues fijaros, este es el valor de exportación, esto es de la base de datos Comtrade. Esta base de datos es la base de datos más importante a nivel mundial en comercio internacional. Cuesta la suscripción 3.000 euros al año, ¿vale? No es barato. Pero si tú quieres tener todas estas gráficas, tienes que pagarlo. ¿Sabéis qué es más caro? Más caro es irte a una feria internacional sin tener ni puñetera idea de dónde va a encajar tu vino. Y esperar a que aparezcan por allí distribuidores y que de repente te compren 3 palés. Eso es caro. 3.000 euros y personas analizando todos los datos que tienes del comercio internacional, de vinos, legumbres, arroces, de lo que quieras. Eso no es caro. Eso te puede evitar mucho gasto. Bueno, en este caso vemos que es el valor de exportación del 2022, el mismo año que antes, pero de vino embotellado, sin incluir ni espumosos ni graneles. ¿Y qué pasa aquí? Que Estados Unidos vende más caro el vino embotellado que Francia. Bastante más caro, casi 1 euro de diferencia. La otra gráfica incluía graneles. Estados Unidos exporta con un montón de graneles. Francia
aquí está más bajo el precio por botella, es precio por botella, ¿vale? No, bueno, perdón, son dólares por litro. ¿Por qué? Porque no incluye champán, no incluye espumosos, que es un volumen muy importante para el vino francés y que sube mucho el ticket medio. Pero Estados Unidos es más importante. Francia es segundo, Nueva Zelanda es tercero, Australia sigue un poquito en la escala en la que estábamos, pero España vuelve otra vez a estar en la cola. Estados Unidos, el país que vende el vino más caro, el vino tranquilo más caro en el mundo. Nueva Zelanda el tercero que lo vende más caro el vino embotellado en el mundo. Y ahora vamos a ver algo que es más interesante si cabe. Porque aquella gráfica, la que os puse ahora, está sesgada. Aquí me falta una cosa. Son países productores. Si yo hago la misma estadística, también otra vez con Comtrade, el mismo año, la misma estadística, pero incluyendo a países no productores, es decir, todos los países que exportan vino embotellado del mundo, tengo una cosa muy curiosa. Dentro de los 50, los que venden el vino embotellado más caro, de media, China, Hong Kong, China, Singapur, China-Macao y Finlandia. Los 5 países, o me quedo con los 4, quito Finlandia, los 4 países que más caro exportan vino embotellado del mundo, en volumen y en valor, son China, Hong Kong, Singapur, China y China-Macao, es decir, asiáticos. El eje del consumo de alta gama en el mundo está cambiando a China. Esto fue en 2022. Hay que decir que esta semana, aparte de estar con varias bodegueras de Burdeos, estuve también con un bodeguero que trabaja mucho el mercado asiático, como es Alfredo Maestro, y le preguntaba a los bodegueros, y los últimos 2 años, tanto China como Corea del Sur están parando las importaciones porque se están resistiendo muchísimo sus economías. Vale, lo veremos ahora en una pequeña gráfica. Mercados potenciales. El problema es este. Esto es donde, según el estudio Nielsen, donde en el año 2020 el vino gallego estaba vendiendo fundamentalmente. Y el vino gallego vende casi todo en esta zona, en el noroeste, zona de cercanía. Tiene sentido, es lógico. Pero el problema es que el vino gallego es un vino de alto valor añadido. Tiene unos grandes costes de producción, tiene un alto valor diferencial. Y esto es un coste de oportunidad. En esta zona, en esta esquina noroeste, ¿es donde mejor se paga y más se paga por el vino? No, ni de lejos. Hay que salir de nuestra zona de confort e ir a zonas donde tienen alto potencial de ticket. Tenía algunas gráficas de las ciudades que más caro pagan el vino en Estados Unidos, pero no me da tiempo a ponerlo todo. Dentro del consumo mundial, tenemos esta de consumo de litros, un poquito para ver las tendencias, hacia dónde van, pero que os decía yo de China. Esta es la gráfica de consumo de importaciones del vino en China. Lo anterior gráfica nos podía hacer pensar que era un mercado muy interesante para entrar, pero ojo, desde 2018 ha ido para abajo en barrena. Vale. China y esos países de Asia que venden el vino tan caro no son productores, son especuladores. Compran los vinos más caros del mundo y los revenden más caros. Por eso digo que es el mercado donde se está moviendo el mercado del vino. Conviene estudiar a fondo el mercado y explorar y tener clara la visión y valores empresariales. No todo vale. Y cada uno de esos mercados tiene valor para cada modelo de producción. Pero ya digo, no hay una fórmula mágica para todos los vinos. Ya está, ya acabé. Gracias.